Gloria al Señor. Vamos a presentar la palabra de Dios en oración. Señor, queremos darte las gracias un día más por estar atento a nuestras voces. Gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido estar alabándote y adorándote, porque tú eres digno de suprema alabanza. Oh Dios, gracias porque tú ministras a nuestros corazones durante la alabanza. Y te pedimos que ahora, Señor, nos ministres mediante la palabra. Yo te pido que puedas usarte de mí un día más para traer tu palabra viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, Señor. Padre, que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones en profundidad, Señor, y pueda echar raíces profundas y firmes, Señor. Gracias por habernos escogido, gracias por habernos llamado, Señor, y ayúdanos a ser luz como tú eres luz, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy el mensaje lo he titulado La verdadera evolución. Y antes de empezar quiero que quede claro que como biólogo, que soy, no lo digo por presumir, es un hecho, me saqué el título, pues como biólogo, pero sobre todo como cristiano, yo creo en la veracidad literal del relato del Génesis en cuanto a la creación. Y esto lo digo y enfatizo, aunque no es el tema que voy a hablar hoy, aunque pueda parecer que sí por el título, pero aunque no es el tema que voy a tratar hoy, voy a empezar a hacer una pequeña introducción respecto a este tema, porque cada vez hay más cristianos que prefieren no ponerse a nadar a contracorriente, prefieren dejarse llevar por la posición cómoda de asumir las tesis del mundo y no estar a contracorriente contra la ciencia. Que debéis de saber que la ciencia que es sincera y que sinceramente busca la verdad, tiene que reconocer la veracidad de Dios y la imposibilidad de demostrar todo lo relacionado con la evolución. Hay muchos cristianos que prefieren asumir lo que dijo un monje francés llamado Teilhard de Chardin, que este hombre dijo que Dios creó a través de la evolución e intervino en su creación solo en dos momentos concretos. El primero, para dar vida a una célula, dado que es inexplicable científicamente cómo se originó la vida. Y el segundo, para dar inteligencia a un mono y que evolucionara hasta los seres humanos que conocemos. Otra postura adoptada también por parte del cristianismo para no tener que estar en una situación incómoda frente a la ciencia es afirmar que el relato de la creación descrito en Génesis es una alegoría para explicar la creación de una manera comprensible y asumible por los destinatarios originales del relato. Pero tengo que deciros que un verdadero cristiano que conoce bien a Dios y que conoce bien a su palabra no puede admitir ni una cosa ni la otra. Un verdadero cristiano que conoce bien a Dios y a su palabra solo puede aceptar el relato del Génesis como literal y real por muchos motivos, pero que ahora solamente os voy a dar dos motivos para no alargarme, porque como acabo de decir hace un momento, no es el tema del que quiero hablar. El primer motivo es que la teoría, o mejor dicho, la hipótesis de la evolución, dice que la muerte existió en la Tierra como algo natural desde el principio, ya que la muerte sería inherente a la vida, porque biológicamente hablando, todo ser vivo, desde que nace, sigue un proceso hacia la madurez, y una vez alcanzada la madurez, sigue
degenerativo que desemboca en la muerte. Sin embargo, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo 6 y versículo 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice claramente que la muerte no es algo natural, inherente a la vida, sino que la muerte es la paga o la consecuencia directa del pecado. Aunque hoy en día veamos la muerte como algo natural, porque todo ser vivo acaba muriendo, realmente en su origen la muerte fue la consecuencia del pecado, porque antes del pecado no hubo muerte sobre la tierra. Esto lo podéis leer en el libro del Génesis. Y por tanto, si no hubo muerte en la tierra hasta el pecado, es imposible un proceso evolutivo como el que describió el monje Teilhard de Chardin, porque no puede haber evolución sin muerte. Sin embargo, el libro del Génesis nos enseña cómo entró en la tierra la muerte como consecuencia del pecado de Adán y Eva. Cuando ya todos los seres habían sido creados, por tanto no pudo darse un proceso evolutivo. Y para los defensores de la idea de que el relato de la creación es un relato alegórico, yo les preguntaría entonces, si eso es un relato alegórico, ¿cómo fuimos creados? ¿Cómo entró la muerte en la tierra? ¿Por qué los seres humanos tenemos una naturaleza caída? ¿Por qué estamos vendidos al pecado? Y podríamos seguir haciendo muchísimas preguntas que no tendrían respuesta si el relato del Génesis fuera solamente una alegoría. El segundo motivo por el que un verdadero cristiano que conoce bien a Dios y a su palabra solo puede aceptar el relato del Génesis como literal y real es que Jesús, el propio Jesús, en quien no hubo engaño en su boca, reafirmó la veracidad de lo escrito en el libro del Génesis. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículos 3 al 5. En Mateo capítulo 19, versículos 3 al 5, dice: entonces se le acercaron los fariseos tentándolo y diciéndole: ¿está permitido al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído, es decir, está haciendo referencia al Génesis, no habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En estos dos últimos versículos, Jesús claramente está haciendo referencia al relato del Génesis, tal y como está relatado en el Génesis, dándole veracidad, ya que dice que el hombre y la mujer fueron hechos por Dios. Pero además en el versículo 5 que acabamos de leer, cita literalmente como algo que ocurrió realmente lo escrito en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde Dios dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si os dais cuenta, Jesús cita literalmente o casi literalmente Génesis 2:24. Por lo que si Jesús no mintió, y sabemos que no mintió porque no hubo engaño en su boca, tenemos que creer que todo lo relatado por el libro del Génesis es cierto y literal, dado que fue asumido por Jesús como un relato real y literal y confirmado por sus propias palabras. De hecho, Jesús nombró a uno de los hijos de Adán. Si Adán y Eva no existieron, sino que es un relato alegórico, ¿cómo es que Jesús nombra a uno de los hijos de Adán como persona que existió realmente?
Vamos a verlo en Mateo capítulo 23, en el versículo 35. Jesús les dijo: así recaerá sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Si os dais cuenta, está hablando de Abel y de Zacarías al mismo nivel de realidad. Dios cita a Abel como una persona real que existió realmente, de la misma manera que Zacarías. De Zacarías no hay ninguna duda. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos entonces que dudar de la existencia de Abel? Si Jesús, que no mintió nunca, lo citó al mismo nivel de veracidad y realidad que Zacarías. Así que, siendo real y literal el relato que hace Génesis en cuanto a la creación, ¿a qué me refiero cuando he titulado el mensaje de hoy como la verdadera evolución? Pues me refiero a la evolución que va experimentando todo aquel que entra en relación con Dios. Yo me veo o pienso en mí, porque ya no me puedo ver, pero pienso en mí desde que yo era joven, y veo cómo ha habido una evolución en mi vida, no solamente natural, como es lógico, pero sino también en mi vida espiritual. Como os he dicho en más de alguna ocasión, Dios es el mejor alfarero. Dios es asombroso porque puede hacer una buena vasija para honra a partir del peor barro posible. Hace unos cuantos domingos vimos el ejemplo de cómo Dios, de manera asombrosa, cogió el barro viejo y antiguo llamado Abraham y lo fue trabajando durante 29 años hasta convertirlo en un barro maleable que llamó Abraham, a partir del cual él pudo comenzar su plan de salvación para toda la humanidad. También hemos visto cómo Dios, como ese alfarero asombroso que es, trabajó con el barro de Moisés y lo fue preparando primero en toda la cultura de su tiempo y luego en el desierto. Él fue trabajando con su carácter hasta que ese barro, cuando tenía ya 80 años y hubiera sido desechado por todo el mundo, estuvo preparado para cumplir el plan y el propósito de Dios. Esa es la verdadera evolución, la que hace que cuando nos ponemos en las manos de Dios, Dios va trabajando en nosotros, va moldeándonos, va haciendo como hace una vasija y luego la vuelve a hacer de tal manera que nuestro barro vaya evolucionando de ser un barro inservible a ser el barro útil en las manos de Dios para realizar la obra que Él quiere. Hoy quiero centrarme en otro ejemplo de esta verdadera evolución que se produce en la vida de todo aquel que se somete al trato de Dios. El ejemplo en el que quiero que meditemos hoy es el caso de José. Con mucha frecuencia hablamos de José como el pobre José que fue vendido por sus hermanos y tuvo que sufrir multitud de injusticias. Pero realmente todo lo que le ocurrió a José, veremos como no fue otra cosa que el trato de Dios con José, para que José pudiera experimentar esa verdadera evolución que lo llevara a estar preparado para ocupar el puesto de mayor importancia y responsabilidad en Egipto, con el fin de evitar que Jacob y toda su familia pasaran hambre durante la gran hambruna mundial que sufrió la tierra durante 7 años. José
el penúltimo hijo de Jacob, era el ojito derecho de sus padres. Era el niño mimado de papá, porque José era hijo de la mujer que Jacob realmente amaba. Yo no sé si os acordáis de la historia de Jacob, pero Jacob trabajó 7 años por Raquel y el día de la boda su suegro le da gato por liebre y le vende a la hermana mayor. Así que Jacob tiene que trabajar otros 7 años. Lea, la hermana mayor, tuvo hijos y Raquel era estéril. Así que Raquel, haciendo uso de la costumbre de aquella época de darle a su esclava para que tuviera hijos y que los hijos fueran considerados como hijos suyos, pues Jacob tuvo hijos de Lea, tuvo hijos de la esclava de Raquel, y luego Lea dijo, que esta negra me come la tostada, también acuéstate con mi esclava, y tuvo hijos también de la esclava de Lea. Pero al final, en su vejez, Dios hizo un milagro y Raquel concibió y dio a luz a José. Un tiempo después dio a luz a otro niño llamado Benjamín, que provocó la muerte de Raquel en el parto. No Benjamín, me refiero que al dar a luz a Benjamín falleció. Así que José era el ojito derecho de sus padres, el hijo nacido en la vejez, el hijo nacido de la mujer de la que realmente él estaba enamorado, el hijo nacido fruto de un milagro. Así que José lo tenía todo a su favor para sentirse orgulloso y creerse mejor que los demás. Y además se convirtió en el chivatillo que iba informando a su padre de todo lo malo que hacían sus hermanos. Todas estas circunstancias, sumadas al hecho de que en 2 ocasiones diferentes, a través de 2 sueños, Dios le reveló que llegaría a ser o que llegaría a estar por encima de sus hermanos, incluso por encima de sus padres, provocó que su corazón se llenara de orgullo, como podemos comprobar por la actitud de José cuando tuvo estos 2 sueños. Para ponernos en situación, yo quiero que te preguntes, ¿cómo se siente cualquier hermano cuando sabe que su padre tiene a un favorito y que hacen diferencias notables entre el hijo favorito y los demás? Normalmente estas circunstancias siempre o casi siempre hacen que se despierten celos y envidias de los que no son los favoritos. Pues esto es lo que le ocurrió a los hermanos de José, como es bastante natural. Y no quiero justificar ni la envidia ni los celos, ¿vale? La envidia y los celos son pecados, pero humanamente hablando, es bastante natural que sintieran celos y envidia de José. Esto lo dice en Génesis capítulo 37 y versículo 4. Vamos a leer lo que dice acerca de los hermanos. Génesis capítulo 37 versículo 4 dice: al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a ellos, lo aborrecían. Esto no es una simple celos o envidia, es que lo aborrecían. ¿Sabes lo que quiere decir aborrecer? Que te produce ganas de vomitar. Lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, que José no era ignorante de lo que sentían sus hermanos hacia él, porque no le podían hablar pacíficamente. Ante la permanente actitud hostil de los hermanos, yo quiero preguntarte, ¿cómo actuaría una persona humilde al tener un sueño en el que se ve superior a sus hermanos? Conociendo la actitud hostil de sus hermanos, ¿cómo actuaría si una persona es humilde?
Si yo hubiera estado, y no es que sea especialmente humilde, pero si yo hubiera estado en los zapatos de José, yo me hubiera callado. Porque si el sueño era de Dios, ya se cumpliría sin necesidad de que yo fuera publicando lo que he soñado. El hecho de publicarlo ya denota el orgullo de José y las ganas de presumir delante de sus hermanos. Así que, ¿qué ocurrió? ¿Qué os podéis imaginar que ocurrió cuando los hermanos que ya sentían celos, envidia, que aborrecían a su hermano, encima su hermanito va diciéndoles el sueño en el que ve como todos unos manojos que representaban a sus hermanos se inclinaban ante su manojo? Pues el ambiente de hostilidad contra José fue en aumento. Génesis 37:5 nos dice la reacción de sus hermanos. Tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. Si es que se podía aborrecer más, ellos lo aborrecieron más todavía. Como por otro lado, era bastante de esperar. Después de haber visto la reacción de los hermanos, ¿cómo actuaríamos nosotros si tuviéramos un segundo sueño en el que ahora nos vemos por encima de nuestros hermanos e incluso por encima de nuestros padres? Yo, si hubiera cometido la imprudencia de contar el primer sueño a mis hermanos, al ver la reacción de ellos, por supuesto que no les hubiera contado el segundo. Pero José, lleno de orgullo, quiso restregarles por la cara que él era el elegido, que él era el mejor. Así que en cuanto tuvo el sueño, se fue corriendo a contárselo a su padre y a sus hermanos. Y como no podía ser de otra manera, Génesis nos relata, y lo aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Los dos sueños, porque podríamos decir, bueno, Dios sabía el corazón de José, ¿para qué le da esos sueños? Pues estos dos sueños realmente fueron dos exámenes que Dios le puso a José para ver el estado del barro. Pero como el barro estaba muy subidito y altivo, suspendió el examen, por lo que Dios comenzó a darle un trabajo de recuperación. Pero Dios no nos da un trabajo y nos deja desamparados. Dios comenzó a trabajar Él mismo en el barro llamado José, para que el barro comenzara a evolucionar hacia un barro menos orgulloso. Este trabajo de recuperación para que José aprobara, consistió en ser vendido por sus hermanos. Esto tenía que haberle bajado sumo. Fue vendido como esclavo por sus hermanos a unos mercaderes que pasaban por allí. Y estos mercaderes llegaron hasta Egipto y lo vendieron a un oficial de Faraón llamado Potifar. Potifar, al ver que José parecía alguien preparado e inteligente, le fue dando responsabilidades. Y como Dios estaba con José, trabajando en el barro llamado José, fue bendiciendo y prosperando todo aquello que hacía José. Potifar, que no era tonto, al ver que todo lo que le mandaba a José y todo lo que ponía bajo la responsabilidad de José prosperaba, le fue dando cada vez mayor responsabilidad hasta que, como dice el final de Génesis 39:4, lo hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. De nuevo José estaba tranquilo. De nuevo podía vivir cómodamente. Así que, como había remontado, Dios lo vuelve a someter a examen y le presenta su primer examen de recuperación. Vamos a ver cuál es este examen de recuperación. Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9.
Vamos a leer Génesis capítulo 39, versículos 7 al 9, donde se nos relata. Y aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, porque además se me ha olvidado de daros un detalle, y es que para aumentar el orgullo de José, José había nacido siendo un guapetón. Dice Génesis que era de bello semblante. ¿Vale? Es que no le faltaba detalle al chico. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Pero él no quiso y dijo a la mujer de su amo, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El examen de recuperación consistía en cómo reaccionaría José ante el acoso sexual de la mujer de su amo. Porque lo más fácil era haberse acostado con ella y ya está. Nadie se hubiera enterado, porque por supuesto ella no iba a delatarlo. Pero la reacción que tuvo José fue correcta en cuanto al aspecto visible y exterior, al no acostarse con su ama. Pero Dios no mira las apariencias, Dios no mira lo externo, sino que Dios mira el corazón. Y si leemos detenidamente la respuesta de José, nos daremos cuenta de que José no había aprendido todavía nada en cuanto a la lección. El examen que aparentemente iba enfocado a su moralidad, realmente iba enfocado al problema que arrastraba desde su nacimiento, el orgullo. Vamos a ver detenidamente la respuesta de José para darnos cuenta del orgullo que encierra la respuesta de José. José empieza diciendo, mi Señor. ¿Daros cuenta? No es el Señor de la casa. No es tu esposo, es mi Señor. José sigue diciendo, no se preocupa conmigo. Y sigue diciendo, y ha puesto en mis manos todo lo que tiene. Y la siguiente frase no tiene desperdicio. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y quiero recordar que aunque fuera el mayordomo, él era un simple esclavo. Por lo que la esposa, los posibles hijos de Potifar y las personas libres que hubieran en la casa eran mayores que él. Para terminar la respuesta dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría, no lo pone, pero por el verbo, sabemos que está diciendo, y pecaría yo contra Dios. El yo no podía faltar. José seguía enfermo de yoísmo, por lo que suspendió el primer examen de recuperación. Y al suspender estaba demostrando que todavía no estaba preparado porque no había aprendido la lección. El barro seguía sin poder ser maleable, no había evolucionado casi nada desde que llegó a Egipto. Así que Dios tuvo que volver a ponerle más trabajos de recuperación y siguió trabajando con el barro para que el barro fuera evolucionando hacia una masa de barro humilde que se dejara malear y moldear por Dios, una masa de barro que fuera capaz de oír la voz de Dios y obedecer. ¿Y cuál fue el trato de Dios con este barro que todavía no había evolucionado lo suficiente hacia la humildad para poder ser usado por Dios? Pues Dios permitió que Potifar, como por otro lado era bastante normal, creyera a su esposa y lo echó cuando su esposa lo acusó de intento de violación. Así que Potifar lo echó a la cárcel. En la cárcel, Dios siguió trabajando con el barro de una manera similar a como lo había hecho en la casa de Potifar.
y permitió que el alcaide o el director de la cárcel pusiera sus ojos en José. Y al igual que Potifar se diera cuenta de que todo lo que ponía bajo el cuidado y la responsabilidad de José prosperaba y era bendecido. Así que llegó el día en que, según nos relata el versículo 22, el jefe de la cárcel, es decir, lo que sería el alcaide o el director de la cárcel, puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Al volver a ser alguien importante en el lugar en el que estaba, aunque daros cuenta que era importante cada vez en un nivel más bajo, Dios iba trabajando con el barro y lo iba colocando cada vez en un lugar más bajo. Empezó siendo el preferido en la casa de su padre, acabó siendo el mayordomo de Potifar, de un escalón más bajo, puesto que era esclavo, y ahora fue el mayor de la cárcel, de los presos. ¿Vale? Pero el caso es que Dios permitía siempre que él llegara a estar en una posición de relevancia en su trato con él, para que aprendiera la lección, para que pudiera evolucionar de un barro duro, difícil de trabajar, en un barro maleable, dispuesto a ser trabajado por Dios. Así que podía estar en ese lugar importante, en ese lugar de nuevo de tranquilidad, de comodidad. Dios le presenta el segundo examen de recuperación. ¿Y en qué consistía este examen de recuperación? Pues un día el copero y el pagadero del faraón cayeron en desgracia y fueron llevados a la cárcel donde estaba José. Y Dios le da un sueño al copero y otro al panadero. A través de esos sueños, Dios quiere revelarles lo que va a ocurrir. Pero, además, estos sueños van a servir de examen para José. Un día José se da cuenta que ellos están cuchicheando, que están inquietos, que no estaban como otros días, y les pregunta: ¿qué os pasa? Y ellos les dicen: es que hemos tenido un sueño y no sabemos qué quiere decir ese sueño. Y José les pide que se lo cuente, y José les da la interpretación del sueño. La interpretación del sueño del copero básicamente era que al cabo de 3 días sería absuelto y restaurado a su puesto de copero de Faraón. Mientras que la interpretación del sueño del panadero era todo lo contrario. Al cabo de 3 días sería condenado a muerte y ejecutado. Pasados estos 3 días, cuando se estaba cumpliendo paso por paso la interpretación dada por José a los 2 sueños, cuando fueron a liberar al copero, quiero que leamos las palabras que José le dice al copero, porque indican claramente que José volvió a suspender el examen de recuperación que Dios estaba poniendo. Vamos a leer en Génesis capítulo 40, el versículo 14. En esta ocasión, José le dice al copero: acuérdate pues de mí cuando te vaya bien. Te ruego que tengas misericordia y hagas mención de mí al faraón y que me saques de esta casa. En algún momento José le da la gloria a Dios por la interpretación de los sueños. Daros cuenta de que, aunque no lo dice abiertamente, está hablando al copero como si la interpretación del sueño hubiera provenido de él, en vez de provenir de parte de Dios, destacando de nuevo en su respuesta el pronombre mí, porque dice: acuérdate de mí, y también dice: y hagas mención de mí al faraón. Lamentablemente el barro no estaba todavía preparado. Necesitaba que Dios siguiera trabajando con él en su evolución
hacia la humildad. Así que el copero se olvidó de José. Este fue el trabajo de recuperación que Dios le dio a José. Tenerlo 2 años más en la cárcel, dejándose trabajar por Dios. El copero se olvidó de José y José tuvo que estar 2 años más, siendo trabajado por las manos del mejor alfarero posible. Hasta que pasados estos 2 años, el buen alfarero volvió a someter a examen al barro para ver si ya había evolucionado lo suficientemente hasta la humildad. Pasados 2 años, el faraón tuvo 2 sueños y buscó entre todos los egipcios, entre todos los sabios de Egipto, alguien que le pudiera dar la interpretación de estos 2 sueños. Así que cuando el copero escuchó que el faraón estaba turbado por 2 sueños, se acordó de cuando él estuvo en la cárcel, de que había un tal José que le había dado tanto a él como al panadero la interpretación correcta de su sueño. Así que cuando el copero se lo dice al faraón, rápidamente el faraón hace llamar a José. Y Dios, usando a faraón, vuelve a someter a examen a José para ver si el barro ya había evolucionado lo suficiente hacia la humildad. Vamos a leer las palabras de Faraón porque son interesantes como Dios usa a Faraón para someter a examen y meter el dedo en lo que había sido la llaga de José para ver si el barro estaba ya preparado. Génesis 41:15 dice: el faraón dijo a José, daros cuenta las palabras de Faraón, yo he tenido un sueño. Realmente había tenido 2, pero dice, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. ¿Qué no le diría el copero? Por lo que yo decía antes de que en nada José le da la gloria a Dios cuando interpreta el sueño del copero y da a entender por su respuesta como si la interpretación proviniera de él. Daros cuenta que ese es el mensaje que había recibido el copero y ese es el mensaje que le transmite al faraón. He oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Y yo pregunto, antes de leer la respuesta, ¿habrá evolucionado el barro lo suficiente hacia la humildad después de tantos años de Dios estar trabajando con ese barro inservible? Vamos a ver la respuesta que José le da al faraón, leyendo Génesis 41:16. Respondió José al faraón: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Vemos como a diferencia del copero, en esta ocasión José le da toda la gloria a Dios. Ya dice abiertamente que la interpretación no depende de él, que la respuesta a la interpretación solo la puede dar Dios. Por fin el barro estaba preparado. Por fin el barro ya había evolucionado lo suficiente y estaba en el estado perfecto para poder ser usado por Dios. Así que Dios lo puso en el lugar más alto de Egipto después de Faraón. Una vez llegado a este momento, José era plenamente consciente de que todo lo que había pasado en su vida no era más que el trato de Dios para hacer del barro inservible un barro útil. Había sido el proceso evolutivo del barro, de ser barro que no sirve para nada, para llegar a ser un barro útil, para evitar
que su familia pasara hambre. Podemos ver como el propio José lo reconoce claramente leyendo en Génesis capítulo 45. Vamos a leer los versículos 5, el 7 y el 8. En el versículo 5, José le dice a sus hermanos, esto es después de que José se ha dado a conocer a sus hermanos, José le dice a sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Y a partir del versículo 7 y 8, Dios me envió delante de vosotros. Es decir, ya no le echa las culpas a sus hermanos, sabía que era el trato de Dios con su vida. Dice: Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Ya podría decirlo esto sin sentirse orgulloso. Sabía que era el señor de toda la casa de faraón y gobernador de toda la tierra de Egipto, pero eso es lo mismo que como yo he empezado diciendo, soy biólogo, pero no lo digo con orgullo, es simplemente una realidad. Él lo dice esto como una realidad para que sus hermanos se den cuenta de que todo el proceso de su vida ha sido el trato de Dios para que él pudiera evolucionar de ser un barro inservible a ser un barro útil en las manos de Dios. Esta es la única y verdadera evolución, la que experimentamos cuando nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que Dios trabaje en nosotros. Porque cuando nos abandonamos en las manos de Dios, ese barro vil y menospreciado que no sirve para nada, en las manos de Dios, con el trato de Dios, va evolucionando hasta convertirse en un barro útil y de bendición. Así que si quieres comenzar a evolucionar hacia un barro útil y de bendición, tienes que abandonarte en las manos del buen alfarero. Y para ello tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Por lo que quiero invitarte a que cierres por unos momentos tus ojos y repitas la oración que voy a hacer, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón. Porque Jesús comenzará a trabajar contigo y en ti. Vamos a orar al Señor. Oh Dios, quiero darte las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque he podido ver la necesidad que tengo de que tú puedas tratar conmigo. Yo quiero abrirte en este día la puerta de mi corazón y quiero pedirte que tú entres en mi corazón, que perdones mi pecado, que perdones mi orgullo, que perdones mi rebelión, mi maldad. Oh Dios, yo te pido que tú me perdones y que puedas comenzar a tratar conmigo. Puedas comenzar, Señor, a quitar todo lo que no te agrada. Oh Dios, rompe la vasija de mi vida cada vez que sea necesario, para que tú al final puedas hacer esa vasija de honra conmigo, Señor. Yo quiero estar en tus manos, quiero vivir por y para ti. Yo te pido que tú reines en mi corazón, desde hoy y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Como te digo cada domingo, no dejes de buscar una iglesia si has hecho esta oración, pero no una iglesia cualquiera, una iglesia donde se predique el evangelio vivo y no tradiciones humanas, y te puedas unir a ellos, porque todos somos miembros del cuerpo llamado iglesia, y como miembros de un cuerpo no podemos vivir aislados. Y si no has hecho la oración, no lo dejes para mañana. Tal vez mañana sea demasiado tarde. Hubo barro que Dios tuvo que desechar porque no quisieron dejarse tratar por Dios, como fue el caso de Saúl y de otros cuantos que hay en la Biblia. ¿Quieres ser un barro en las manos de Dios y dejarte usar por Dios? ¿O quieres ser un barro rebelde que Dios tenga que desechar? Es cuestión de tu decisión.
Yo quiero pedirte también que si Dios te ha hablado, que puedas compartir este vídeo en tus redes sociales para extender el Evangelio. Un abrazo muy fuerte, que Dios os bendiga grandemente, y sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo viniendo a la calle Río Júcar, número 19 del barrio de Los Dolores, los domingos por la mañana. Aunque este domingo próximo, por motivos personales, no tendremos culto presencial. Así que nos uniremos por Facebook a la iglesia del puerto de Sagunto. Aquí volveremos a tener culto presencial el domingo día 28 de abril. También puedes contactar conmigo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis. Preferiblemente por las tardes, porque trabajo por las mañanas y normalmente no contesto el teléfono. También puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.gindofree.com. Iglesia Génesis todo junto, y Gindofree se deletrea JIMDOFREE.com. Que Dios os bendiga grandemente. Un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de vosotros. Que tengáis una semana